Hoy comenzamos nuestra ruta por el transurfing. Esta ruta va a ser larga y divertida, entretenida. Intentaré en cada episodio hacer una microcápsula de todo el contenido del transurfing porque es bastante amplio. El autor del transurfing es Vadim Selan, de origen ruso. Su primer libro lo escribió en 2004. Se llama El espacio de las variantes. Este es el libro que vamos a estar comentando hoy y durante los próximos episodios. Tiene muchos libros, Vadim Selan. La primera serie de Reality Transurfing son 5 libros en total. También hay un libro que contiene todos, pero la versión en español van todos sueltos. El número 1 se llama, como he dicho antes, El espacio de las variantes. El 2 se llama El susurro de las estrellas de madrugada. Luego está Adelante al pasado. El número 4 se llama El control de la realidad. Y el 5 se llama Las manzanas caen al cielo. Vamos, unos títulos bastante interesantes de entrada. Yo, en cuanto supe de este autor, me dio muchísima curiosidad y detrás de uno compraba el siguiente. La lectura, los libros no son muy largos, pero sí que es verdad que el contenido es complejo. No es que no se pueda leer fácil, es que el contenido es muy chocante para la mente racional. Entonces la idea aquí es que vamos a ir poco a poco hablando sobre los diversos temas y las ramas que constituyen el transurfing. ¿Vale? Luego también tengo que decir que Vadim Selan tiene otros libros que no están traducidos. Bueno, después del reality de Transurfing también tiene Tafti, la sacerdotisa, que es un bestseller, tiene 1 millón de ejemplares vendidos, está traducido a 14 idiomas. Transurfing supongo que también, no sé la cantidad de libros que vendió, pero Tafti es un libro que se ha vendido mucho, mucho. Aunque sigue siendo no tan conocido como La ley de la atracción y El secreto, es un contenido con bastante éxito. Vale, después de los que he comentado, hay otros que no están traducidos al español y que están disponibles en YouTube porque alguien los ha traducido al español y los ha colgado los audiolibros. Recomiendo también escucharlos porque no están disponibles en español en ediciones ni en digital ni en físico. Está El Hacedor de la Realidad, que es como una especie de libro en el que son preguntas y respuestas, preguntas que le han hecho sus seguidores y las respuestas correspondientes. Dentro de todo este enfoque de pregunta-respuesta está clasificado por temas y es bastante interesante. Habla de muchísimas más cosas. Digamos que amplía el contenido del reality transurfing. Luego está Clip Transurfing, que he empezado a escucharlo, pero no lo he terminado. Transurfing del bolsillo, que es una especie de resumen de todo el contenido. Y el proyector de la realidad separada, que es de todos el que me parece el más brutal. Entonces, comencé, bueno, el dato de dónde conseguir estos audiolibros. El canal se llama Libros Traducidos, lo podéis buscar en YouTube. Entonces, comencemos hablando sobre el espacio de las variantes. Bueno, este libro da una introducción en la que plantea la vida cotidiana de una persona normal, ¿vale?
está escrito en primera persona porque él cuenta una experiencia que tuvo y cómo canalizó este libro, ya que él pues nunca había sido un buscador de conciencia, ni mucho menos. Realmente no se sabe mucho sobre él porque ha dado muy pocas entrevistas. Hay especulaciones de que podría ser un físico, pero él nunca lo ha corroborado. Sí que es verdad que pareciera tener bastante conocimiento sobre física, con lo cual podría hacerlo, pero no lo sabremos. Entonces, da igual, tampoco es importante. O sea, es lo que yo he escuchado también varias entrevistas, o sea, varias entrevistas no, contenido que va por ahí, por YouTube, en el que él dice que lo importante del transurfing no es él no es un gurú, no se considera un gurú, ni mucho menos. Esta es una información que él recibió y que no hay que seguirle, no hay que crear escuelas sobre transurfing, no hay que crear grupos sobre transurfing. Es una técnica que hay que aplicarla de forma individual. Entonces, voy a empezar leyendo un fragmento porque digamos que este es el punto de partida de cómo empieza él a contactar con esta información. Entonces empiezo a leer. A menudo yo, como la mayoría de gente, intentaba reclamar a este mundo lo que supuestamente me correspondía. En respuesta, el mundo me daba la espalda con indiferencia. Los consejeros experimentados me decían que el mundo no cede porque sí. Hay que conquistarlo. Entonces, intentaba luchar contra él, pero no llegaba a conseguir nada, solo agotarme. Y también para estos casos, los consejeros tenían preparada la respuesta. Tú mismo eres malo. Primero cámbiate a ti mismo y luego exige al mundo lo que quieras. Entonces intentaba luchar contra mí mismo, lo cual resultaba más difícil aún. En verdad, sí que creo que esto pues, puede reflejar lo que vivimos muchas personas que caemos en la búsqueda de respuestas, ¿no? Nos encontramos con que tenemos que sanar heridas, que tenemos heridas de infancia, que si el niño interior, que si tenemos muchas creencias limitantes, que debemos cambiar. Y no está mal, yo desde mi punto de vista creo que es importante también hacer este trabajo, ¿no? Pero no quedarse allí. No quedarse allí porque al final es como, esto se vuelve un bucle, porque nunca terminas de estar del todo limpio de todas esas creencias y de todo eso que se supone que está mal en ti. Vale, pues continúo leyendo. Pero un día tuve un sueño en el que me encontraba en un parque natural. Me rodeaba una indescriptible belleza. Yo caminaba admirando toda esta magnificencia. De repente apareció un viejo de mirada severa con barba canosa. Por lo que entendí, era el guarda del parque. Me observaba en silencio. Me dirigí hacia él y apenas abrí la boca, el viejo me paró en seco. En tono muy frío me dijo que no quería oír nada, que estaba cansado de caprichosos y codiciosos visitantes, que siempre están descontentos. Siempre exigen algo, hacen mucho ruido y dejan montones de basura detrás de sí. Yo asentí con la cabeza, comprendiéndole y seguí mi camino. La excepcional naturaleza del parque me dejó perplejo. ¿Por qué nunca antes estuve aquí? Fascinado iba sin un rumbo determinado, mirando de un lado al otro. La perfección de la naturaleza que me rodeaba era imposible de expresar adecuadamente en palabras, por lo que en mi cabeza reinaba un vacío exaltado. Pronto delante de mí volvió a aparecer el guarda. Su rostro severo se suavizó ligeramente. Con una señal me ofreció seguirle. Subimos a la cima de una verde colina, donde se nos reveló la vista de un valle de asombrosa hermosura. Allí se ubicaba un pueblo. Sus diminutas casitas estaban cubiertas de verdor
y de flores como si fueran la ilustración de un cuento de hadas. Habría podido contemplar enternecido todo este paisaje, a no ser porque parecía algo irreal. Empecé a sospechar de que todo eso solo podía ocurrir en un sueño. Eché una mirada interrogante al guarda, pero él solo esbozó una ligera sonrisa entre su barba como diciendo: ¿y lo que habrá? Íbamos bajando al valle cuando me di cuenta de que no recordaba cómo había llegado al parque. Me entraron ganas de pedirle al viejo alguna explicación. Parece que le hice alguna observación poco oportuna, que tal vez no se sienten del todo mal los afortunados que pueden permitirse vivir de toda esta belleza. A lo que él contestó irritado: ¿quién te impide estar entre ellos? Se me puso en marcha el disco rayado, aquello de que no todos nacemos en el lujo, de que nadie puede regir su propio destino. El guarda, sin prestar atención a mis palabras, dijo: ahí está el asunto. Cada uno es libre de elegir para sí cualquier destino. La única libertad que poseemos es la libertad de elección. Cada uno puede elegir lo que le apetezca. Semejante dictamen no cabía en mi concepto sobre la vida, por lo tanto, empecé a contradecirle. Pero el guarda no quiso ni siquiera escucharme. ¡Tonto! Tienes el derecho de elegir y no lo estás utilizando. No comprendes el significado de elegir. Es un delirio, no pude contenerme. ¿Cómo que puedo elegir todo lo que me apetezca? Como si en este mundo estuviera todo permitido. De repente me di cuenta de que todo era solo un sueño. Desorientado, no sabía cómo reaccionar ante una situación tan extraña. Si la memoria no me traiciona, insinué al viejo que en el sueño, al igual que en la realidad, él es libre de decir cualquier barbaridad, y precisamente en eso consiste toda su libertad. Sin embargo, parece ser que esta observación no le molestó en lo absoluto. Como respuesta se echó a reír. Al darme cuenta de lo absurda que era la situación, ¿con qué fin me había metido a discutir con el personaje de mi propio sueño? Empecé a pensar, ¿no será mejor despertarme? El viejo parecía adivinar mis pensamientos. Ya vale, tenemos poco tiempo, dijo. No esperaba que ellos me mandaran a un cretino como tú. No obstante, tengo que cumplir mi misión. Apenas empecé a interrogarle sobre de qué misión se trataba y quiénes eran ellos, él ignoró todas mis preguntas. En cambio, me planteó una adivinanza, que entonces me pareció estúpida. Cualquier ser humano puede obtener la libertad de elegir todo lo que desea. Aquí está la adivinanza. ¿Cómo hallar esa libertad? Si lo adivinas, tus manzanas caerán al cielo. ¿Qué manzanas? A punto de perder la paciencia, le dije que no tenía la mínima intención de adivinar nada. Los milagros son posibles solo en los sueños y en los cuentos. En la realidad, las manzanas, al fin y al cabo, siempre caen al suelo. A lo que él contestó: ¡basta! Vamos, que tengo que enseñarte algo. Al despertar caí en cuenta de que desgraciadamente no recordaba cómo continuaba el sueño. Sin embargo, tenía la clara sensación de que el guarda había introducido en mí cierta información, una información que yo no era capaz de expresar con palabras. Únicamente quedó estampada en mí la memoria de una extraña palabra: transurfing. El único pensamiento que daba vueltas en mi cabeza era el de que no tengo necesidad de ocuparme de acomodar mi mundo. Todo está ya creado sin mi participación, y para mi bien desde hace mucho tiempo. Tampoco debo luchar contra el mundo para encontrar mi lugar bajo el sol. Es el método menos eficaz. Resulta que nadie me prohíbe elegir simplemente aquel mundo donde me gustaría vivir.
Bueno, esto es la historia de cómo él comienza con todo este tema. Luego continúa dando una especie de concepto muy resumido de lo que es el transurfing y lo define como un modo de elegir el propio destino, literalmente como si fuera un producto en el supermercado. Entonces, una vez definido lo que es el transurfing, pasemos a definir lo que es el espacio de las variantes. Es un concepto que me explota la cabeza, te va a explotar la cabeza, ¿ok? Pero bueno, voy a intentar explicarlo en palabras. El espacio de las variantes es una dimensión o un lugar, un espacio en donde existen todas las posibilidades pasadas, presentes y futuras. Es decir, cada elección o cada pensamiento o con cada proyección que tú haces sobre lo que quieres o sobre lo que vas a decidir, se abren todas esas posibilidades y todas las que puedas pensar existen en el espacio de las variantes. Todas las que puedas pensar tú y todas las que puedan pensar todas las personas que habitan nuestro planeta, es decir, todos los seres humanos y todas sus posibilidades. Sabemos que esto es como wow, es demasiado, porque realmente son infinitas posibilidades. Son infinitas todo lo que tu mente pueda llegar a pensar o a imaginar. Bueno, ese es el espacio de las variantes. Todo lo que está grabado en el campo de información ha estado siempre allí y queda allí para siempre. Entonces, las líneas de vida existen como si fuesen cintas de vídeo. Lo que ha pasado no desaparece, sigue existiendo. Lo que va a pasar ya existe ahora. Y el presente es la realización material del espacio de las variantes en el sector actual de la línea de vida. Este instante es la realización material del espacio de las variantes. Queda grabado, pero al mismo tiempo que existe esta línea, existen múltiples líneas que no han sucedido y en el futuro existen múltiples líneas que no van a llegar a suceder porque solo se va a materializar una. Pero todas las demás existen. Con lo cual, todo eso está registrado. Es como un cúmulo de información enorme en el que está todo. Están todas las posibilidades. Entonces, una vez entendido o por lo menos visualizado que esto es así, nos damos cuenta de que la conciencia del hombre forma su destino. ¿Por qué? Porque el espacio de las variantes, para tú caminar sobre el espacio de las variantes, lo que se va, lo que va a continuar tu línea de vida es lo que tú misma o tú mismo has visualizado, que será lo que te va a ocurrir, sea bueno o sea malo. ¿En base a qué? En base a todas tus creencias y a todos tus pensamientos, sean conscientes o sean inconscientes. Entonces, al final, por hacerlo un poco más masticable, el transurfing consiste en poder intencionar lo que va a suceder en el futuro, de acuerdo a lo que tú quisieras vivir, sin tener que luchar en el presente, porque sabes que eso que tú has definido va a ocurrir. Claro, suena mágico, suena maravilloso si esto fuese así de sencillo. El problema es que estamos programados de forma tal que es como si llevemos un coche de carreras
sin ni siquiera tener un carnet de conducir, sin saber conducirlo. Es como que te subas a un avión y lo despegues, pero no tienes ni idea de cómo funciona, ni a dónde vas, ni cómo vas a llegar, ni cómo vas a conducir. Entonces eso va como en un piloto automático porque la vida te conduce de una forma más o menos coherente y hay un piloto automático que te va guiando, pero tú no sabes cómo funciona, ni cómo estás llegando. Tienes una idea de que a lo mejor quieres ir a Noruega, por ejemplo, pero tú no sabes si el avión te va a llevar a Noruega o te va a llevar a Marruecos o te va a llevar a, no sé, Australia. Cuando tú aprendes a conducir ese avión, a pilotarlo, aprendes cómo funciona cada elemento de tu display, cómo tienes que hacer, o sea, para llegar a conocer cómo funciona el avión, no te va a costar un día, ni dos, ni tres. Pues vas a tener que tener un entrenamiento. Entonces el transurfing es un proceso de entrenamiento para que tú puedas aprender cómo conducirte por el espacio de las variantes. Entonces con el transurfing lo que vamos a hacer es aprender cómo llegar a donde queremos llegar. Primero a tener metas, objetivos y a comprender qué es lo que nuestra alma quiere. Porque a lo mejor puedes estar empeñado, por ejemplo, si has vivido una vida de escasez y de carencia económica y has pasado penurias y has estado mucho tiempo luchando por por llevar una vida más cómoda, a lo mejor tu vida ideal consiste en pues tener un coche de lujo, tener una buena casa, comprarte ropa de marca y todo eso está muy bien, pero realmente tienes que preguntarte si eso es lo que tu alma quiere, porque el ego nos pone muchas trampas. Cuando estamos en un camino de crecimiento personal, el ego se mete, o sea, se une a tu plan de querer mejorar. Y entonces va a estar todo el rato intentando ponerte zancadillas en tu realización personal. Entonces el trabajo previo también es importante. O sea, el transurfing está increíblemente bien como camino de crecimiento personal, pero al mismo tiempo hay que hacer un cierto trabajo de conciencia. Paralelamente hay que trabajar en nuestra relación con nuestro cuerpo y con el estar presentes en el cuerpo, con el estar presentes en el momento en el que habitamos. Y esto, al estar conectado con tu yo esencial y con lo que tú eres, que no eres lo que haces, sino que lo que realmente eres, en ese momento estás conectado con tu alma y empezará a enviarte señales y a decirte por dónde es que quieres ir para que tu vida sea una fiesta. En el transurfing, en múltiples ocasiones en los libros, lo que el planteamiento es tu vida ideal. Tu vida ideal tiene que ser una imagen de que en tu vida todo es una fiesta, todo es gozo, todo es alegría y todo es contribución. O sea, no solamente se basa en ti, se basa también en los demás, en lo que contribuyes. ¿Cómo hacer para que tu vida sea una fiesta? Para que lo que tú haces en esta vida te dé gozo, sea buena para los demás, contribuyas con tu comunidad y al mismo tiempo eso te va a retribuir en una vida mucho más abundante. Entonces la meta, o sea, tus objetivos también tienen que estar muy bien definidos, porque si no es ir dando palos de ciego.
no, si no hay un objetivo que esté alineado con tu alma, no estás yendo a ninguna parte. Luego para la parte, para nuestra mente racional, en este libro también nos da cierta respuesta, porque claro, cuando te dicen, no, es que es un espacio en el que está ahí todo sostenido, están todas las películas que pudieron ser y no pudieron ser, bueno, tú dices, ¿esto qué rollo es? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué locura es esta? ¿De dónde te lo has sacado? ¿Cómo? O sea, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces él intenta darnos una pequeña explicación. Digo pequeña porque son datos técnicos de física cuántica que yo personalmente tampoco es que comprenda muchísimo, pero sirve para que tú puedas encasillar este conocimiento. Entonces voy a leer otro fragmento. ¿Dónde está el espacio de las variantes? Es muy difícil dar respuesta a esta pregunta. Desde el punto de vista de nuestra percepción tridimensional, se puede decir que el espacio de las variantes está en todas partes y no está en ningún lugar. Imagínate un plano infinito sin principio ni fin donde viven seres bidimensionales diminutos. Ellos desconfían de que exista la tercera dimensión. Les parece que el plano es el único mundo y no pueden comprender cómo puede existir algo fuera de sus límites. Sin embargo, nosotros sabemos que con solo añadir la tercera dimensión a este modelo, se puede crear una multitud sin fin de tales planos. Por tanto, que no te preocupe nuestra incapacidad de imaginar con claridad de qué manera puede existir, paralelamente al nuestro mundo, una infinita multitud de mundos paralelos. Lo que no podemos ver, ¿no lo creemos? Pues no. Existen cosas que están explicadas científicamente y que no podemos ver. Existe la electricidad, no la podemos ver y sabemos que funciona. Existen las telecomunicaciones, que tampoco sabemos cómo funcionan, pero están allí y nos conectan a todos. No sabemos cómo se conectan los teléfonos o el internet, pero todo esto funciona aunque no podamos verlo. Entonces el espacio de las variantes no tenemos que buscar dónde ponerlo. Sabemos que es algo que no podemos ver, pero que está allí y que está allí para que nosotros podamos aprovechar si sabemos que esto existe y sabemos cómo funciona, tenemos la grandísima ventaja de poder conscientemente caminar sobre esas películas y todas esas posibilidades, elegir justo por donde queremos ir. Lo único que no necesitamos es saber el cómo. Es decir, elegimos una película final, una imagen final en el que estamos viviendo la vida que queremos vivir o al lugar a donde queremos llegar, y no tenemos que saber cómo vamos a llegar hasta allí. Todo se empieza a alinear para que llegues a ese lugar. Resulta difícil porque estamos acostumbrados a luchar por lo que queremos, a esforzarnos, a trabajar y a trabajar duro y a competir y a incluso tener estrategias para que lo que queremos ocurra. Y esa es una posibilidad, o sea, una forma de ir por la vida que es válida y que a mucha gente le funciona, pero es muy cansada y no te garantiza el llegar a lo que quieres. El transurfing es una forma mucho más cómoda de llegar a lo que quieres y no es un sueño, no es una utopía, no es una teoría más. Esto de verdad funciona, te lo aseguro. Y si continúas en este
proceso, te aseguro que tu vida va a dar un vuelco. O sea, van a empezar a ocurrir cosas mágicas o milagrosas, podrías llamarle. Y yo soy la persona más racional que podrías imaginar. Es lo que he sido siempre. Estoy cambiando porque me doy cuenta de que la vida funciona de otra forma a la que yo creía que funcionaba. Bueno, ahora voy a pasar a lo que es el resumen del primer capítulo para que todos los puntos queden explicados y analizados. La realidad tiene una infinita multitud de formas de manifestación, pues es lo que acabamos de hablar sobre el espacio de las variantes. Nuestra realidad tiene infinitas posibilidades. El espacio de las variantes es infinito. Y esta multiplicidad de variantes es la principal y fundamental propiedad de nuestro universo. Tu elección siempre se realiza. Lo que tú eliges, obtienes. Es decir, lo que tú has vivido durante tu vida ha sido una serie de elecciones que has hecho consciente o inconscientemente. Todo lo que ha sucedido en tu vida, tú lo has elegido. El espacio de las variantes es un campo que contiene información sobre lo que hubo, lo que hay y lo que habrá. La variante se compone de un escenario y decorados, es decir, es como que cada imagen es un fotograma de lo que está ocurriendo y todas las posibilidades son como infinitos fotogramas con escenarios decorados y protagonistas. El espacio de las variantes se puede dividir en sectores, cada uno de los cuales tiene sus variantes. Cuanto mayor es la distancia entre sectores, mayor es la diferencia que hay entre las variantes. O sea, hay una posibilidad que es diametralmente opuesta a la otra, pues esas dos posibilidades están en sectores muy lejanos. La emisión de energía mental materializa una variante potencialmente posible, es decir, donde va tu energía, donde va tu intención, crea que esa variante sea muy posible que suceda. O sea, como que pones el foco en ese fotograma y entonces tú te diriges hacia él directamente. O sea, esto es algo mecánico, ocurre de forma mecánica. Cada organismo aporta su contribución a la formación de la realización de la materia. Es decir, todos los seres vivos estamos de forma paralela contribuyendo a la formación de la materialización de lo que hemos proyectado, de lo que hemos imaginado. Entonces, por eso nuestro mundo es tan complejo, porque hay muchos observadores y muchos protagonistas conformando lo que va a ser una realidad universal, dentro de la cual cada quien tiene su punto de vista sobre cada realidad. O sea, al final esto es boom, te explota la cabeza, porque es que todos vamos avanzando en un sistema, y eso es parte de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio, que será sobre los péndulos. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre los péndulos. Cuando cambian los parámetros de emisión, se realiza una transición a la otra línea de vida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vas con una linealidad por un camino en el que se te repiten las historias, o en el que todo es muy predecible, o en el que pasan cosas que tú no has podido controlar, y tú de repente cambias tus parámetros de pensamiento, en ese momento mueves tu línea de vida hacia otro destino.
No se puede cambiar el escenario, pero sí se puede elegir otro. O sea, tú en el escenario actual no tienes otra cosa más que aceptarlo. No lo puedes cambiar. Es imposible cambiar el escenario actual. Por más que llores, patalees, te enfrentes, luches, el escenario actual es el escenario actual. No hay forma de cambiarlo. Lo único que puedes hacer es elegir el siguiente. No hay que luchar por la felicidad. Puedes simplemente elegir una variante a tu gusto. Justo lo que acabo de decir. Si la realidad actual no te da la felicidad, no tienes que luchar en contra de ella. Simplemente tienes que elegir la que quieres en un siguiente fotograma, en un fotograma futuro. Mientras más diferente sea la realidad que tú quieres manifestar a la actual, pues a lo mejor la distancia en tiempo será un poco más grande, porque para llegar del punto A al punto B tienen que cambiar muchas cosas, tienen que ocurrir muchos eventos para que tú llegues a ese lugar donde quieres llegar. Pero si lo has elegido, vas a llegar allí. De la forma en la que el universo gasta la menor energía. Te va a conducir hasta allí. Sé que todo esto es bastante complejo, o sea, insisto. Si ves que no te resuena, pues no sigas escuchándolo, porque es que esto está hecho para las personas que están preparadas y las personas que tienen ganas de dar un vuelco a través de un método que es 100% fiable. Pero si tú quieres controlar el cómo funciona, el transurfing no es para ti. El transurfing es un trabajo de fondo. No está hecho para todo el mundo. Eso está clarísimo. Pero si crees que esto puede ser para ti, yo te animo a que continúes, a que compres los libros, a que leas el contenido, a que escuches información, a que continúes escuchando este podcast en los siguientes capítulos, porque creo que no es un trabajo que en un mes vayas a poder ya cambiar en 180 grados tu vida, pero es un modo de vida que si te subes a esta ola, te aseguro que todo va a ser mucho más fácil, todo va a ser más calmado, entenderás muchísimas cosas, o sea, vas a entender por qué la gente se comporta como se comporta, por qué la realidad se muestra como se muestra, porque vas a entender es que yo he alcanzado a entender el porqué de la política, el porqué de las guerras, el porqué de la desigualdad social, el porqué de la vida que he llevado, el porqué de mi entorno. Te da muchas respuestas el transurfing. Entonces, bienvenido, bienvenida. Espero que continuemos por este camino. Para mí el transurfing ha sido un despertar. En una palabra puedo resumirlo como despertar. Despertar. Y cuando despiertas, sonríes, te quitas la mochila de toda la carga que llevabas. Respiras y empiezas a jugar, porque la vida es un juego y hemos venido aquí a divertirnos. Y espero que continuemos escuchándonos y continuemos surfeando.
Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme y continuamos en el siguiente capítulo en el que vamos a hablar de los péndulos. Los péndulos no tienen nada que ver con lo que te imaginas como péndulo. Es bastante interesante. Espero que lo escuches también. Y bueno, pues nada, me despido por hoy. Muchísimas gracias de nuevo. Y que el espacio de las variantes te lleve por el camino de los ladrillos de oro.